Hola, ¿cómo están? Yo estoy acá de nuevo. El día de hoy vamos a hablar de nuevo en estas charlas que hace el CREI sobre un tema que, si bien tiene toda una base histórica, resulta que también que tiene una actualidad muy importante. Algo que puedo decir, siendo de la famosa generación joven, es que sí, es una realidad que hay falta de memoria histórica. Yo muchas veces peco de eso yo misma, incluso aunque no me gustaría. Definitivamente sí, es algo generacional. Entonces, bueno, este tipo de charlas yo creo que sirven mucho, aportan mucho a seguir trayendo estos temas para que no se queden olvidados y para hacerlos paralelos hoy, porque como siempre se dice, la historia se repite. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, para ponerlos en contexto, estamos hablando en su origen, plena Guerra Fría. Esto que voy a decir, los nicaragüenses lo van a saber mejor que yo, pero lamentablemente no se sabe mucho de la historia nicaragüense, entonces para el no nicaragüense que esté mirando esto, seguramente les sirva un poquito de contexto. Entonces, estamos hablando plena Guerra Fría, estamos hablando obviamente polarización capitalismo-comunismo, capitalismo, es decir, Estados Unidos teniendo miedo, intentando frenar el avance del comunismo en el mundo, alrededor de los fines de los años 70, los 80, pasa un fenómeno que es un intercambio. La figura del dictador que se había impuesto alrededor del mundo termina desgastándose y se cambia por gobiernos elegidos democráticamente. Por ejemplo, estamos hablando de Ferdinando Marcos en Filipinas, de Idi Amin Dada en Uganda, de la Junta Militar acá en Argentina, de Jean-Claude Duvalier en Haití, que es hijo a su vez de papá Doc Duvalier. Nicaragua en este momento, además es un caso especial, venía de toda una dinastía que había arrancado con Víctor Manuel Romaní Reyes a fines de los años 40, casi en el 50, que luego quedó como todo a través del Partido Liberal Nacionalista. Luego queda en el poder su sobrino, el famoso Tacho Somoza, que luego terminan quedando también en el poder sus dos hijos. Primero Luis Somoza de Baile y después Anastasio Somoza de Baile, Tachito. Acá entonces es eso lo que estamos viendo. Es un cambio de época, salen las dictaduras militares por democracias liberales, que básicamente siguen siguiendo los mismos programas de gobierno, políticas liberales, pero con caras lavadas, con caras nuevas, con caras que respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera. Lo que tiene Nicaragua es que, no fue una excepción en estos planes, obviamente, pero lo interesante es que el sandinismo fue resistente. Otra cosa que a mí siempre me llamó mucha atención es que se dio el poder por los votos, después lo recuperó. Definitivamente eso, terminó fallando el esquema de reemplazo de Estados Unidos, que es básicamente el problema que se da, y una parte importante de esta lucha entre Estados Unidos y el sandinismo fue la etapa de la agresión de la Contra, el tema que ahora Manuel y, si Dios quiere, Bolívar, si logra entrar, van a hablar. Así que con esto voy a traer a nuestros dos invitados de hoy, el señor Manuel Espinosa, director del CREI, y a Marcelo Ramírez, mi padre. Ese es su mérito. Manuel, ¿cómo estás? Te saludo primero. ¿Estás muteado? Ajá. Ahí está. Ok. Hola. Buenas noches, ¿verdad? Para ti, Azul, y para Marcelo. Es un placer siempre estar con ustedes. Como bien vos decías, hay un vacío generacional en el manejo de la historia, pero no te asustes también en nuestro propio país. Nuestra juventud, desgraciadamente, no conoce a profundidad nuestra historia, ¿verdad? No sé cómo será en Argentina, que tanto los jóvenes argentinos conocen su propia historia, pero nosotros partimos de que la historia tiene un carácter libertario, ¿ya? Y en función de este carácter, las nuevas generaciones deben de cultivarse para que no se repitan los errores ya cometidos, ¿verdad? Históricamente, y poder pensar siempre pues en elementos nuevos en nuestro país. Me imagino como en Argentina,
Los jóvenes que nacieron hace unas décadas atrás desconocen todo este largo camino que se ha tenido de intervención y lucha. Y por eso estamos nosotros muy seguros de que necesitamos mucho estar repasando la historia. No sé si Marcelo iba... Sí, bueno, no, nada más saludar y... Sí, es un problema que están mencionando. Diría que al menos de todo Occidente, y tal vez podíamos extenderlo un poquito más, porque yo he hablado con rusos que me dicen, acá tenemos un problema con los más jóvenes que han sido muy permeados por la mentalidad liberal, y eso pasa precisamente porque no se conoce la historia. Es muy orwelliano en nuestros tiempos, donde se termina inventando un pasado que se reescribe para que de esa manera se ajuste a las necesidades del día. Bueno, creo que Nicaragua es un ejemplo, me parece, en ese sentido, de cómo se sesga la información y de lo que se habla. Ahí parece que hay una amnesia colectiva. Yo recuerdo cuando yo era joven, viví, bueno, a través de los medios de información, ¿no? Pero viví el proceso de la revolución sandinista. Y hoy la verdad me da la sensación que nadie tiene idea de lo que pasó, ni quién era Somoza, ni qué pasó con toda la familia de Somoza, ni qué era Nicaragua. De golpe parece que estábamos hablando de un país que era Suiza y que llegó el sandinismo y lo destrozó. Pero ¿saben de dónde había partido? ¿Saben lo que era, lo que se había vivido en ese momento? No tienen idea. Pero tomaron las ideas que le fueron tirando ahora con esas comparaciones que se hacen muy complicadas, porque te dicen, un gobierno socialista, a ver, y te ponen un país que está bloqueado, saboteado, atacado, y después te lo comparan no con cualquier país capitalista, con los que son más desarrollados y que tienen mejor funcionamiento y que son más ricos. Entonces, obviamente, la comparación siempre termina siendo perjudicial. Lo que no te dan es el contexto. No te dan el contexto, no te dan la historia, entonces, claro, las conclusiones son erradas. Creo que eso es lo más interesante, o es una forma de abordar el problema para ver si de alguna manera se van despertando, porque si bien pasó eso, y perdón, ya con esto corto, está pasando esto con los jóvenes nicaragüenses. Bueno, los jóvenes argentinos pasa lo mismo. Si les hablas de Perón, la mayoría no saben o tienen una visión absolutamente irreal de lo que fue Perón. Y si le hablas de Irigoyen, saben que fue una calle. No llega más allá de eso. Hasta de San Martín creo que estamos con el mismo problema. Claro. Bien, entonces el tema que nos trae hoy, que cuando se integre Bolívar va a darle un contexto muy relacionado en la actualidad. Se trata de tomar un periodo entre 1979, el 19 de julio de 1979, a finales de 1981, prácticamente un año y medio. Lo tomamos porque parece mentira que esa revolución popular sandinista, que le costó tanta lucha, tantos héroes, tantos mártires, haber derrocado a la dictadura impuesta por el gobierno norteamericano hacía 45 años atrás, y como bien mencionaba Azul, era parte de esa red de tejidos de dictaduras militares por toda América Latina. Pues una semana y media por ahí, ya la Central de Inteligencia norteamericana comenzó a planear el proceso y las operaciones para la desestabilización de la revolución sandinista. Eso sería tal vez el primer punto interesante, porque habría que marcar que, desde luego, como todo país en nuestro continente, hay un antecedente de control geopolítico de más de un siglo de dominio e intervención norteamericana. Todos debemos de entender de que todo comenzó a formularse con aquella famosa doctrina Monroe de 1821. En el caso de Nicaragua, ya en 1848, hay escritos del Departamento de Estado con sus representantes
diplomáticos en nuestras localidades en Centroamérica, orientando que se debe de impedir la construcción del canal interoceánico. Para 1856 y el 57 vivimos una guerra nacional que en realidad participaron todas las naciones de Centroamérica. Un yanqui filibustero, ¿verdad?, que fue invitado por uno de los partidos en pugna siempre aquí, los liberales y los conservadores, ¿verdad? Lo invitaron para que viniera a ayudarles a gobernar, a debilitar y destruir al otro. Este se quedó con el mandado y prácticamente asesinó a las cúpulas políticas de ambos partidos, se instaló como presidente, ¿verdad? Impuso el idioma inglés como el idioma nacional, y inmediatamente los Estados Unidos lo reconocieron. Claro, las naciones centroamericanas, ni mucho menos el pueblo nicaragüense, lo iba a permitir, y terminó siendo pues ajusticiado, liquidado en Honduras, en Trujillo. Eso se conoce aquí como la Guerra Nacional. En 1912 se da una primera intervención norteamericana militar con los famosos marines yanquis. En 1927, que es lo que más conoce la gente, es la segunda intervención militar, que termina en el 34 con la gesta del general Augusto César Sandino, que los expulsa, ¿verdad?, con la lucha guerrillera sandinista en la montaña, en el lado norte, algo que le llamamos nosotros la región de las Segovias. Y estos, al verse imposibilitados de ganarle en esa guerra de guerrilla, porque Sandino les dio todo: guerra de guerrilla, guerra de movimiento, guerra de posición, guerra de desgaste, se ven obligados a salir del país, pero dejan instalado y creada la Guardia Nacional, con el primero de los Somoza al mando, y les hace el mandado de asesinar a Sandino. Sandino viene a unas conversaciones de paz, ¿verdad? Se dice que por orientación de la embajada norteamericana aquí, le piden la cabeza de Sandino y Somoza se la entrega. Viene Sandino a una cena con el presidente de ese entonces, y después de la cena lo esperan en el camino, y como un matrero lo detienen, lo capturan y lo fusilan junto a varios de sus generales que lo acompañaban. Entonces, de 1934 a 1979, cuando triunfa la Revolución Popular Sandinista, se da ese periodo de dictadura sangrienta, somocista, y que los norteamericanos nunca vieron nada, ni hicieron nada para que su régimen corrigiera. Más bien hay la expresión de un presidente norteamericano que ya es mundialmente famosa, que dice que Sandino is a son of a bitch, but he is our son of a bitch, o sea, que es un hijo de perra, Somoza, perdón, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. O sea, haga lo que haga, lo que le haga el pueblo nicaragüense no es nuestro problema, ¿ya? Entonces, eso puede ser una introducción para decir de que, lógicamente, en el 1979 al 90 se da una década de guerra de agresión por parte de la administración, y Carter y Reagan. Aquí siempre ponen a Reagan como el más malo de la película, pero la verdad es que comenzó con la administración Carter. Y es por eso, porque prácticamente más de un siglo de andamiaje de poder, control, hegemonía sobre nuestro país, la revolución sandinista viene a desmontar. Por eso no es que no existe ningún antecedente de corte geopolítico o político-militar, socioeconómico que haya existido antes de ese 19 de julio de 1979. Lo que pasa es que también tomamos como punto de partida, un nuevo punto de partida, julio del 79, porque para la Central de Inteligencia norteamericana hay un reacomodamiento en sus operaciones, porque prácticamente con el triunfo de la revolución
estas sufrieron un serio revés, ¿verdad? Desorganización. Recordemos que muchos nicaragüenses ligados al somocismo se fueron al exilio, otros se fueron huyendo por el grado de la participación en la corrupción del régimen, por el grado de relación que tenían con la Guardia Criminal de Somoza, que se le conocía como GN, ¿verdad? Guardia Nacional, y su tropa élite, que se les conocía como EBI, que de paso, estos ya habían peleado junto con mercenarios y asistidos por argentinos en la lucha contra el Frente Sandinista para detener el triunfo de la revolución. Vamos a, tal vez, en un próximo programa tocar la participación de Argentina en la lucha anticomunista, cómo estos llegaron hasta Nicaragua, cómo comenzaron a entrenar a los contras, etcétera, etcétera, porque me parece que hay una historia compartida ahí que se debería de comentar. Entonces, en ese reacomodamiento de las operaciones de la Central de Inteligencia, es necesario porque primero no pudieron impedir el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, ¿verdad? Del pueblo, encabezado por el partido o el Movimiento de Liberación Nacional que se conoce como Frente Sandinista de Liberación Nacional. No pudieron impedir la destrucción de la dictadura somocista y su andamiaje principal, que era el Partido Liberal, como bien lo mencionaba Azul, y esa Guardia Nacional que le asistía y la defendía. Y también no pudieron vencer, tener éxito en una estrategia pretriunfo de la revolución, que era crear y facilitar un gobierno de transición que al final de cuentas dejara la guardia intacta, hicieran algunos cambios en sus mandos, reconociera ahí unas cuantas culpas, ¿verdad? En cuanto al Partido Liberal igual, pues quitarle algunas cuotas de poder político en el Parlamento, etcétera, etcétera, pero que al fin y al cabo iba a ser un somocismo sin Somoza. ¿Ya? Esto también merece otro programa porque esto fue una estrategia del Departamento de Estado junto con la Central de Inteligencia, y que también sufrieron por una derrota, y de ahí que el reacomodamiento. Entonces, nosotros contamos con un sinnúmero de material, inclusive les puedo decir que todo lo que podemos compartir con ustedes ha sido escrito en diferentes memorias, bibliografía de exoficiales de la Central de Inteligencia norteamericana, del Departamento de Estado, del Pentágono, que poco a poco, durante el programa, periodistas independientes que se los vamos a ir presentando en el programa. No es un asunto de inventar, pues simplemente la ardua y sincera laboriosidad académica de uno y las ganas de escribir su memoria de otro, pues nos ha ayudado a consolidar todo un cuadro, generar todo un cuadro histórico que nos permite entender hasta el modus operandi, pues la estrategia, las tácticas que se emplearon en ese entonces, ¿ya? Entonces, hay ya semana y media, como les decía, los guerrilleros no habían ni terminado de bajar de las montañas después del triunfo de la revolución, cuando ya pues se estaba accionando, preparando nuevos planes para destruir a la joven revolución sandinista. Entonces, en ese tiempo está la administración Carter, está la administración de Jimmy Carter. Lógicamente deberíamos de tener otro espacio para ver toda esa cantidad de encuentros diplomáticos, de conversaciones que se tuvieron entre el nuevo gobierno sandinista y la administración Carter, en función de que Nicaragua se mantuviera bajo la órbita hegemónica de los norteamericanos en el continente, y no pues inclinarse al avance del comunismo, como bien lo presentaba Azul,
en el rostro pues de Cuba y la Unión Soviética y el sistema de países socialistas. Pero había un gran problema, o sea, al inicio yo les presenté un recorrido rápido de la historia del intervencionismo norteamericano en nuestro país y que causó mucha pobreza, mucha hambre. Al triunfo de la revolución había más del 60 y pico de por ciento de analfabetismo, así de sencillo. Ya ni se diga el sistema pues de salud o educación que existía, pues el precario sistema de salud y educación. Pero además de eso hay una memoria histórica en el pueblo, hay una memoria histórica en el pueblo, en los mismos combatientes sandinistas, y que no era fácil pues perdonar, olvidar más de 20.000, 30.000 muertos que lucharon, que entregaron sus vidas desde el 34, cuando ellos ponen a la dinastía de Somoza, hasta el 79. Entonces por eso, y ellos muy bien lo entienden, ¿verdad? Ellos muy bien entienden que las relaciones iban a ser seriamente afectadas y comienzan a recurrir a la excusa de la expansión comunista soviética, de una nueva Cuba en Centroamérica, el efecto dominó, ¿verdad?, en el resto de países de Centroamérica tras haber triunfado la revolución en Nicaragua. Y esta justificación, ¿verdad?, va a servir primero como medio de presión de la política exterior norteamericana hacia el joven gobierno sandinista, pero en realidad pues lo que se buscaba era el chantaje, la coerción, el ablandamiento y lo que ahora está de moda, pues el cambio de régimen. Esto es importante manejarlo porque todo esto siempre pasa. Es como una especie de manual de la política exterior norteamericana en función de ejercer presión a regímenes que se les puede salir o ya se les salieron de su órbita. Entonces, aquí habría que ver los modus operandi, cómo esto trabajaron todo el esquema. Nos podríamos centrar nosotros hoy solo en hablar de la conformación de los grupos paramilitares, ya del formato militar que va a chocar con la revolución. Estos son primeramente los exguardias somocistas que salen derrotados, que huyen por varios puntos del país, ¿verdad? Llegan a El Salvador, logran llegar a Honduras, a Guatemala, y un sinnúmero de elementos campesinos que inician conversaciones con ellos, con los guardias somocistas, con la guardia hondureña, con los mismos de la central de la CIA que están ahí organizando un nuevo esquema. Y ese primer formato es el que va a durar y hacer esa guerra sangrienta en esa década, del 79 al 90 después, que nos va a costar más de 50.000 vidas a los nicaragüenses. Por otro lado, hay otro formato de organización de los grupos políticos de nicaragüenses en el exilio, ya que, como les decía, por X o Y relación con el régimen somocista, tuvieron que huir del país para no caer en la justicia pues, de la revolución sandinista. Y también otro tercer eje iba a estar dirigido a conformar grupos a lo interno del país, ¿verdad? Que es aquella agentura de esa red de agentes que se teje en cualquier país, que quedó remanente, ¿verdad? Como, vamos a decir, está de moda el término sleepers, ¿verdad? Como durmientes, y que de alguna u otra manera pues tenían que accionar. Hay un libro maravilloso de Philip Allí, que era un oficial de la Central de Inteligencia Norteamericana, era especialista en América Latina. Uno de sus varios libros, yo creo que tal vez el principal, se llama El Diario de la CIA. Entonces ahí él te relata cómo ellos son entrenados, ¿verdad? Pero más de entrenados son dirigidos ya en acciones concretas cuando ya son oficiales a reclutar a todo tipo de sector
sociopolíticos en un país, pues sindicatos, funcionarios públicos, empresarios, miembros de la iglesia, la red estudiantil, en fin, pues todo donde se pueda, ya ni se diga los medios de información masiva de un país, todo aquello que te pueda servir para el trabajo informativo, pero también para el trabajo de control de ese gobierno que ellos han instalado en el país. Pues un trabajo general. Philip ahí creo que se les desertó en el 74, por ahí no recuerdo, y describió pues en su extenso libro cómo eso funciona. Entonces no es de asustarse pues que existe una agentura en cualquier país del continente o del mundo que trabajan como agentes pues de apoyo para ellos. Entonces en estas tres líneas es que se iba a desarrollar lo que se llamó el Proyecto Nicaragua o el Proyecto Contra, para destruir a la revolución sandinista. Formato militar, formato político y el formato interno, que es el que se puede generar mucho caos, muchas actos de sabotaje, actos de terrorismo, etcétera, etcétera, porque simplemente están a lo interno del país. Pues. Esa quinta columna, esa sexta columna puede hacer mucho daño. Y no solo a nivel de actos de sabotaje y terrorismo, sino también medidas económicas, medidas de especulación, medidas de agiotismo, medidas de desprestigio, medidas de desinformación, en fin, todo aquello que pueda contribuir a desprestigiar, a desinformar y a desgastar a cualquier régimen, pues, a cualquier gobierno. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, mira, este libro, por ejemplo, que se llama La Guerra Real de la Contra, The Real Contra War, que él escribe Timothy Brown. Timothy Brown fue uno de los últimos enlaces del Departamento de Estado con la Contra. También tiene este otro libro, ¿verdad? Muy interesante. Se llama Cuando los AK-47 callan, ¿verdad? Él escribe la historia de la contrarrevolución, y ahí nosotros podemos entender que, y él lo describe abiertamente, hay un interés por organizar a los grupos remanentes de los guardias somocistas que huyeron hacia diferentes países de América Central en función de que sea una nueva fuerza de choque contra la revolución. ¿Verdad? Qué increíble la doble moral de la política exterior. Te estamos explicando que son 45 años de dictadura sangrienta, donde los horrores que esa guardia le hizo a nuestro pueblo son indescriptibles, aún pudiéndolos relatar. No había día que la guardia no asesinara, sobre todo en los últimos 4 años, a muchos nicaragüenses por tacharlos de comunistas, ¿ya? El fantasma del comunismo, el horror del comunismo, el monstruo del comunismo aquí les permitió hacer en el campo y la ciudad tantas barbaridades que hicieron. Y ellos simplemente encontraron en ese grupo remanente la fórmula de choque contra la revolución. Hay otro libro muy interesante, ustedes lo pueden ver, ahí hay una luz que se ve. Se llama Los Contras, 1980-1989. Dice A Special Kind of Politics. Y él es un funcionario, Pardo Maurer, un funcionario del Pentágono. Te explica pues, el proyecto Contra como una forma especial de hacer política. Nosotros
pudimos constatar, ¿verdad?, que ya para los primeros días de agosto hay guardias nacionales participando en audiencia del Congreso, hablando sobre la barbaridad del régimen comunista, la persecución a los campesinos. O sea, la fuerza sandinista se componía de las diferentes o los diferentes estratos sociales del pueblo nicaragüense, pero inmediatamente ellos dicen que estamos haciendo una barbarie, en que urgía una solución pronta. En menos de un mes estaban pidiendo el grito al cielo de que de alguna u otra manera había que intervenir, ¿verdad?, en el Congreso norteamericano. Lógicamente, a los norteamericanos les era muy difícil implementar algo muy rápido, porque la revolución sandinista fue acogida por toda Latinoamérica. El régimen de Somoza era tan nefasto que nadie lo deseaba reconocer, ni avalar, ni apoyar, por todo lo que les he explicado. Entonces, ya se entiende de que hay una intención en ese formato de organizar a los exguardias somocistas. Inclusive el mismo Somoza comienza a financiar a otros guardias leales para que se organicen y traten, pues, de destruir la revolución que lo derrocó, ¿ya? Nosotros podemos ver que ya en noviembre, diciembre, en Guatemala, ellos te escriben, ¿verdad?, hay altos oficiales de la Central de Inteligencia que se reúnen con exguardias somocistas y les proponen unirse en un proyecto que se va a llamar el Proyecto Nicaragua, ¿verdad?, donde estos se comprometen a entrenarlo, a ayudarles económicamente, pero que tienen ellos que demostrar que realmente van a apoyar con seriedad este proyecto, y que de alguna u otra manera tenían ellos que demostrar cierto grado de rentabilidad. Parece que no había excepciones para los contras, para los primeros contras en esa época, y se les pedía, pues, que ellos hicieran algo. Y entonces, como ellos eran guardias, ¿verdad?, criminales, se dedicaron al secuestro, se dedicaron al robo, a cualquier tipo de crimen, tanto en El Salvador como en Guatemala, que el jefe de la estación CIA en Honduras tuvo que regresar a hablar con los mismos y le dieron paren. Eso no puede seguir, ¿verdad? Porque ellos querían presentar un proyecto bastante trabajado, políticamente aceptado, que fuera aceptado primero por el Congreso, por la opinión pública norteamericana, que la cual también apoyó la caída del régimen de Somoza, y para la comunidad internacional. Entonces, tuvieron que irle a llamar la atención a esto, a que dejaran ese tipo de actividades. Entonces ya nosotros podemos ver que en otoño de 1980 comienzan las primeras excusas a formularse, que no es que vayan a derrotar al gobierno sandinista, ¿verdad? No va a haber ningún tipo de acción de alta intensidad, nada de vietnamizar el conflicto en Nicaragua, sino que se trata solamente de que armar a 500 hombres, para que estos 500 hombres impidan el tráfico de armas que estaba saliendo de Nicaragua hacia la guerrilla salvadoreña, hacia la guerrilla guatemalteca, hacia la guerrilla hondureña, etcétera, etcétera. Y nada más, solo posicionarlo en un lugar que interrumpiera este tráfico. Esa fue la excusa que le vendieron al Congreso, de que el Congreso la creyó, ¿verdad? Estos siguieron adelante con la operación, pero por eso más tarde vamos a ver que el Congreso norteamericano fue engañado, pues, por esta necesidad de política exterior de esa nueva administración de supuestamente detener el avance del comunismo. Entonces nosotros en los 1980, aquí se dio una actividad muy linda, se puede decir, porque
120.000 jóvenes participaron en algo que se llamó la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, que era ir a enseñarle a los campesinos, a ese 60 y pico % de analfabetas que dejó el régimen somocista, a leer y escribir, Entonces, desde ahí ya nosotros mirábamos secuestros de los brigadistas, populares de alfabetización, les hacían varias barbaridades, los asesinaban, y inclusive yo tengo, hablan de un campesino que se volteó a las filas del Frente Sandinista de nombre Pedro Joaquín González, alias Dima. Ellos con este nombre ellos dicen que este es el primer padre de la resistencia contra campesina, y lo conocimos mucho los que estudiamos en el Colegio Rigoberto López Pérez, porque a una escuadra de nuestros brigadistas prácticamente lo aniquila. A un joven le quebró la cabeza de un culatazo, porque le dijo que lo que andaba enseñando no era a leer ni escribir, sino que eran puras cosas comunistas, ¿verdad? Y eso no podía darse en este país, etcétera, etcétera. Por eso es lo importante de ver la historia de ambos lados. Entonces ya nosotros, a partir de esos encuentros que tienen a finales de los 80, los altos oficiales de la CIA con los guardias somocistas en Guatemala, estos comienzan ya a entrenarse en Guatemala. Esto es muy importante, cómo se va tejiendo una red de campamentos donde estos comienzan a entrenarse de nuevo para ingresar y hacer la guerra en Nicaragua, en algo que ellos llamaban el destacamento 101, ¿verdad? Esa era una finca ubicada en Guatemala, y estos guardias estaban organizados en algo que llamaron la Legión 15 de septiembre. Como 15 de septiembre aquí son las fiestas patrias, las fiestas de la independencia, las fiestas que se conmemora la derrota de ese filibustero William Walker que les hablaba, también la independencia de Centroamérica. Entonces, ellos tomaron ese nombre para hacerlo un tanto patriótico, ¿no? Y ya para diciembre del 80 o octubre del 80, la revolución liberó como a 150 guardias nacionales. Después, en diciembre, libró a 600 guardias nacionales más. Estos inmediatamente se fueron a Honduras a entrar a la fila de la contrarrevolución. Y este dato es muy importante, ¿ya? Ya para esa fecha, llega a Guatemala el que iba a ser jefe de la contrarrevolución, de nombre Enrique Bermúdez, de la parte militar. Iba a tener un alias del 380. Había sido el agregado militar de Somoza en Washington, ya una persona de confianza para los norteamericanos, y a se le dio la tarea de dirigir pues la guerra militar de la contra Nicaragua. Entonces, ya para finales del 80 hay un grupo de estos contras entrenándose en Argentina. Allí hay una historia de relaciones del general del ejército hondureño con generales argentinos, ¿verdad?, que van a apoyar el formato de la CIA para el entrenamiento de la contra en Honduras, en Argentina, pero además de eso porque los argentinos militares andan persiguiendo a los montoneros. Pero eso vamos a dejarlo para otro programa, porque es muy interesante. Que al final estos, ustedes saben, abandonan el proyecto de la contra los argentinos porque los norteamericanos prefieren irse con los ingleses, ¿verdad? Apoyan a los ingleses, les dan información de inteligencia en el caso de las Malvinas, ¿ya? Además, hay un libro que salió el año pasado, no lo tengo aquí, lo tengo en la oficina, de Rick Prado, que es un oficial militar de la CIA. Lo escribió recientemente, de los primeros que entrenó a la contrarrevolución en los campos en Honduras, y habla muy mal de los asesores argentinos
que de acuerdo con la CIA iban a entrenar a los primeros contras, ¿ya? Que sería también interesante de alguna u otra manera en otro momento tocarlo. Entonces, ya para diciembre y enero ellos comienzan a reclutar también no solo a los militares guardias, sino a los políticos, al formato político. Escogen a muchos exsandinistas, ¿verdad? Para que la Contra no tenga, el proyecto Contra no tenga solo una cara militar somocista, sino que sandinistas resentidos, que les van a dar la cara como de, o la imagen de verdaderos sandinistas, sandinistas no comunistas, como es el caso pues de ese campesino que les decía, que lo mencionan como el primer Contra, pues, campesino de esta fuerza mercenaria. Y comienzan ellos a reclutar, llevan a Washington, hay muchas entrevistas. Un caso muy interesante que ellos mencionan es el caso de un tipo que había peleado en la guerrilla en Nicaragua contra Somoza desde 1950 y pico, por ahí, y ya en 1980 le hacen había sido comandante de fuerzas guerrilleras en el sur, le hacen una invitación, lo llevan a Washington, lo alojan, ¿verdad? Hay muchos funcionarios, relatan del Departamento de Estado, del Pentágono, del Consejo de Seguridad Nacional, de la CIA, que lo entrevistan y le explican pues de que le están creando una nueva organización que va a chocar con la revolución y que estos tienen que crear unidades de propaganda al interno para la agitación, el diversionismo ideológico, que tienen que abrir los frentes de lucha, tanto en el norte como en el sur. Eso es usar a Honduras y a Costa Rica. Además de eso, le explican de que por ahora van a tener que hacer uso de los guardias somocistas, ¿verdad? Pero que esto va a ser solo una cuestión de tiempo, porque prácticamente nadie quería tener ningún tipo de relación con la guardia somocista, pues. Inclusive muchos de los políticos que salieron en el exilio, porque esta misma guardia le causó tanto desprestigio al régimen somocista que ellos de alguna manera le urgía desvincularse, ¿ya? Entonces, cuando el 20 de enero, ustedes saben que es esa fecha en que los nuevos presidentes en Estados Unidos toman posesión, Jimmy Carter sale derrotado en esas elecciones, obtiene la victoria Ronald Reagan, asume el 20 de enero del 81 y declaran pues de que realmente hay que hacer algo con Nicaragua. Estas declaraciones los van a manifestar con una mayor intensidad de acciones de reclutamiento, tanto de políticos exiliados, de militares somocistas en Centroamérica, en Estados Unidos también, como el caso del 380, ese que les digo que fue agregado militar de Somoza que se había quedado allá en Estados Unidos. Pero también intensifican para marzo. Hay muchos viajes a Argentina para ver cómo los militares argentinos entrenan más a la Contra, cómo se divide la plata, pues estos van a entrenarlos, los de la CIA van a pagar el proyecto, cosas así, que las vamos a ver en otro tema. Entonces, ya para marzo del 81, muchos medios de información norteamericana sacan a luz el proyecto Contra. Uno de los primeros fue una revista que se llamaba la revista Parade, no sé si existirá todavía, pero Eddie Adams, que fue el fotógrafo, logró llegar a unos campamentos de exiliados cubanos en la Florida, ¿verdad? A 20 minutos del aeropuerto de Miami, y entrevistó. Él pensaba que estaba entrevistando a unos contras, en realidad que eran unos cubanos que le trabajaban a la CIA, ¿verdad? Y después él los logró identificar. Igual el New York Times
comenzó a publicar, ¿verdad? Sobre la existencia de muchos nicaragüenses en otros campamentos. E inclusive alguien les dijo, aquí hay alrededor de 600 nicaragüenses y todos son de la Guardia de Somoza que quieren regresar a Nicaragua. Entonces esto iba generando ciertas luces sobre lo que se cernía, sobre lo que se venía para la revolución, y mientras eso pasaba, ya al interno de nuestro país habían bandas de guardias también somocistas, ya unidos con algunos campesinos que delinquían, secuestraban, hacían acciones de avijeo con el ganado y muchas otras cosas más para poder sobrevivir. También se comienza a conocer de que ese modo operandi o esa etapa de construcción de la nueva contra está pasando por la solidaridad, y entre comillas, ¿verdad?, de los cubanos también que huyeron de la revolución cubana en Miami, y muchos de ellos que ya le trabajan a la CIA, como Rodrigo Quintero, Félix Rodríguez, están participando ya en la formación y entrenamiento de esta fuerza contra, pues. Y hay muchos nombres de oficiales de la CIA que salen en la prensa, ¿verdad? Igual para abril del 81, el New York Times también y el diario New Republic, Nueva República, también comienza a hablar sobre ya los planes de la administración Reagan sobre la agresión hacia Nicaragua. Entonces, cuando nosotros entramos y vemos otros libros, como por ejemplo el de este periodista que se llama Everybody Had His Own Gringo, cada quien tiene su propio gringo, de Glenn Garvin, te explica pues la relación de CIA and the Contras hasta la extensidad, y inclusive pues el jefe que iba a ser el jefe de la división de Latinoamérica, que iba a dirigir realmente el proyecto contra Dwayne R. Clarridge, destaca pues todo lo que les estoy compartiendo. Ahí hay más libros de los cuales estamos pues tratando de sacar un trabajo lógico que pueda servirle a nuestra juventud, que es difícil crear tu propia revolución, salir de una porque inmediatamente te meten en otra, y la otra todavía va a ser más cruel, más sangrienta. No han habido muchos planes a favor de apoyar el desarrollo, el progreso de nuestro pueblo. Es increíble, ¿verdad? Entonces, hasta agosto del 81 dirigió este proyecto, la estructuración, planificación y conducción de estas primeras acciones clandestinas de la central, un oficial de renombre en servicio, su servicio, de nombre Néstor Sánchez. Este es un tipo de origen mexicano que había participado en muchas operaciones de la CIA en Guatemala, por ejemplo, con el derrocamiento de Gustavo Adolfo Arbenz en el 54, en la Operación Cuba del 60 al 81, pues había sido jefe de estación en varios países como Venezuela, Colombia, la misma Guatemala, y muy amigo de paso pues del general Noriego, quien ustedes saben era acusado de ser agente de la CIA, pues. Pero en agosto Néstor Sánchez se traslada al Pentágono. Algo interesante es que ya se está gestando una especie de acción en tenaza donde dos agencias norteamericanas, tanto la CIA como el Pentágono, por crear un plan serio de suministro de armas, de suministro de apoyo al resto de países centroamericanos, a no permitir el triunfo del FMLN en El Salvador, gobiernos de derecha, ultraderecha sangrientos, que igual que Somoza habían hecho lo mismo con su pueblo, y el ejército salvadoreño estaba haciendo lo mismo, y ese pueblo pues urgía que se liberara. Entonces,
Ya en agosto, Clark, el que le acabo de mostrar en el libro, sustituye a Néstor Sánchez. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Como hay un cambio en la central de inteligencia, no solo de individuos, ¿verdad?, de directores, sino de mentalidad, como en cualquier estructura pues, funcional, se da, instalan a un ser de nombre William Casey, a quien Reagan le ordena, regrésemelos a la edad de piedra, ¿ya? Y William Casey trae una mentalidad operativa. Fue un oficial de la OSS, de los servicios secretos norteamericanos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera la CIA, pues el órgano antecesor de la CIA. Y con él trae a nuevos cuadros operadores, operativos, que van a darle al plan inicial, ellos dicen, mucho más dinamismo, ¿verdad? Nosotros decimos mucha más sangre para nuestro pueblo, mucho más desgaste económico. Y Dwayne Clarridge se lo trae de Italia, él era el jefe de estación en Italia, y sin saber español ni nada, pero sí conocer de la Operación Gladio, que se practicó no solo en Italia, sino en toda Europa para evitar que organizaciones de izquierda llegaran a acceder al poder tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que esta es la operación antecesora de la Operación Cóndor, y ustedes muchos conocen lo que sucedió ahí, cuántas víctimas, cuántos secuestros, cuántos torturados, cuántos asesinados, cuántos desaparecidos en todo el sur, y estos productos pues de la relación CIA-Pentágono y las dictaduras militares instaladas pues en estos países. Entonces asume Clarridge, ¿verdad? Y comienzan a encontrar de qué manera puede ser más fuerte los golpes que le den a la revolución sandinista. Y él en su memoria dice que encontró un libro sobre Sandino, y que como Sandino había llevado la lucha guerrillera en la Segovia, y que al leer este libro pues le dio la idea de que cómo tenía que ser la guerra contra pues los sandinistas, y así fue que comenzó la guerra realmente. Ustedes ven el mapa de los primeros combates donde se realizan, y es en la parte norte del país, con la creación de muchas bandas contras en esa parte. Ellos lo que hacen es forman unas llamadas fuerzas de tarea, la fuerza de tarea de Afganistán. Ustedes saben que en esa década estaba la guerra en Afganistán, los soviéticos estaban en Afganistán, y esa era la operación de mayor importancia para la CIA, porque los dushmanes, los mujahedines, los contras pues afganos, estaban matando soviéticos, y se estaban ellos desquitando por lo que los vietnamitas les habían hecho a los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Ahora ellos financiaban esa guerra para que murieran la mayor cantidad de soviéticos. Ahí estaba la fuerza de tarea Angola. Ustedes saben que en Angola también había otro criminal, Donald Savimbi, que también estaba pues haciendo lo suyo en esta parte sur de África, y la fuerza de tarea Centroamérica, que es la que iba a lidiar con esta situación política cambiante en Centroamérica a raíz del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Esta era una fuerza de tarea enorme. Se habla de entre 300 y hasta 500 oficiales, tanto en el centro, en el cuartel general de la CIA, y como digregados por toda la región, para hacerle frente pues a Nicaragua, un pequeño país con menos de año y medio de triunfo de la revolución, tal capital humano, ¿verdad? De capacidad de operaciones clandestinas, donde muchas de sus componentes estructurales iban a estar involucrados, como la división de actividades internacionales, que son los que te proveían a los especialistas en propaganda, acciones políticas y paramilitares. Hago énfasis porque
ellos crearon un manual de operaciones psicológicas. No me acuerdo ahora el nombre, pero el apellido del oficial que lo preparó era de apellido Kirkpatrick, igual que la Jane Kirkpatrick, que era la representante de los norteamericanos en la ONU. Este material, este manual de operaciones está escrito con tanto odio y acciones criminales para asesinar al pueblo. ¿Qué le tenían que hacer a aquellos jóvenes miembros de la juventud sandinista que capturaran a los de los comités de defensa sandinistas, a los milicianos, a los del ejército, en fin, un sinnúmero de torturas y barbaridades que nosotros al final la evidenciamos durante toda la guerra y que se presentó inclusive por un mismo miembro del directorio político de la Contra que se hastió, se horrorizó de ver qué estaban proponiendo y se presentó en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde ellos salieron pues culpables de esa guerra y que adeudaban una suma de 17 mil millones de dólares, que también vamos a llegar a ese punto en otro programa, y eso ya fue en 1986. Pero, pues, ¿de qué se trata? Participaba ahí la Oficina de Servicios Técnicos, que son los que van a facilitar pues todo tipo de requerimientos, sobre todo aquellos explosivos, munición. Aquí posteriormente nos volaron los tanques de combustible en varios puertos, nos minaron varios puertos y demás. Otro tipo de estructuras, componentes que van a estar dentro de esta fuerza, como comunicaciones, logística, cuerpos médicos, etcétera, etcétera. Para no cansarles el cuento, ya para agosto del 81 ya fundan ellos a lo que se va a llamar la Fuerza Democrática Nicaragüense. Simplemente funden varias organizaciones políticas, una por ejemplo como la Unión Democrática Nacional, con algo de lo que les decía anteriormente, la Legión 15 de septiembre, y van a fundar esa Fuerza Democrática Nicaragüense, FDN, donde los mandos pues iban a ser guardias somocistas. Entonces, ¿qué sucede? A la par de eso, para ablandar psicológicamente no solo al gobierno, sino a la población, hacer impopular al gobierno, comienzan maniobras navales del ejército norteamericano ya para octubre del 81. Eso tenía que tener una lógica y no otra más de que esas maniobras podían convertirse en una intervención militar real, y entonces se requería de disponer todos los esfuerzos posibles, todas las capacidades posibles en tratar de luchar contra esa intervención. Y revistas como la Newsweek, ¿verdad? Ya para el 8 de noviembre del 81, escribe un artículo que oficializa el objetivo pues, de la administración Reagan en desestabilizar, socavar al gobierno de Nicaragua, que estaba siendo apoyado por el comunismo cubano, ¿verdad? Ya en diciembre del 81, Reagan reafirmó la directiva número 17 que aprueba las acciones secretas de la CIA en Centroamérica y el Caribe, y que tenía como excusa pues suprimir el suministro de armas de Nicaragua hacia El Salvador. Posteriormente, tras la reafirmación de esta directiva 17, inmediatamente nuevos planes le son entregados a Reagan para que los firme, para que los apruebe, y así es como se gestó la guerra contrarrevolucionaria dirigida por la Casa Blanca, por la administración Reagan y por la CIA en nuestro país. Como ustedes pueden ver, es una historia diferente a la de Argentina, es una historia diferente a la de Brasil, es una historia diferente a la de Colombia, a la de Bolivia, a la de los mismos costarricenses o a los mismos hondureños. Lo que existió de Nicaragua y por qué ese tipo de cosas en una situación análoga como hoy no se puede permitir. Yo agradezco la atención, veo que ya está Bolívar, lo saludo y le doy la palabra.
No oigo, no oigo. Te escuchamos, sí, te escuchamos nosotros. ¿Ahora? El micrófono apagado. Ah, perdón, me están boicoteando, me habían apagado el micrófono. Nada, no, que muchas gracias, Manuel, fue muy detallado. Y sí, es una versión que no se escucha tanto, y yo personalmente aprendo mucho acá, me gusta por eso también estar acá con ustedes. Bolívar, hola, ¿cómo están? No lo pude saludar antes. ¿Cómo estás? Hola, Selena, muy bien. Azul, perdón, estoy muy bien, gracias. Espero que estés bien, la familia. Manuel, gracias. Todo Bueno, muy bien. Y bueno, nada, le dejo la palabra por si quiere hacer algún comentario. Manuel dijo que tenía algo preparado, así que todo sí, suyo. gracias, Azul. Es un breve comentario porque hablar de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos es hablar de algo espeso, denso y profundo, porque es un mundo donde confluyen muchas cosas que de manera así natural no se observan. Por ejemplo, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que es la CIA en particular, en Nicaragua están operando desde los años 70. Es decir, aquí hubo dos maniobras militares a nivel de Centroamérica y el CONDECA, que fueron dirigidas precisamente por la CIA. Esas maniobras militares fueron dirigidas 74-75 contra la guerrilla del Frente Sandinista en la montaña. El resultado de eso fue un desgaste de la fuerza sandinista en la montaña y muchos compañeros valiosos cayeron en. El otro aspecto importante, para resumir un poco lo que nos explicaba Manuel, como una especie de premisas de los 80, es que en el año 74-75 en Nicaragua la CIA organizó aquí un congreso internacional que se llamaba Congreso Internacional de la Liga Anticomunista, abiertamente. Es decir, el esfuerzo que está haciendo los Estados Unidos, la CIA en particular, por desarticular las organizaciones revolucionarias en nuestro país, viene desde antes del 79. Y ya en el 79, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, en particular la CIA, comienza a recopilar una serie de información fresca que está generando todos los sandinistas, el periódico Barricada, el sistema sandinista, que está generando las emisiones sandinistas, la redemisora sandinista, que se está generando a nivel de pueblo. Toda esa información pasa a un colador dentro de la CIA. Hay personas que se ocupan de recopilar esa información, se la pasan y los analistas comienzan a estudiar en este momento la psicología del pueblo nicaragüense, que estaba entusiasmado con la revolución sandinista y las expectativas que se generó para llevar una vida de más calidad, una vida abierta, en libertad, en una democracia, como todos la habíamos soñado. Pero las cosas no ocurrieron de esa manera, porque inmediatamente la CIA descubre algunas áreas que son vulnerables dentro de la revolución sandinista, como es natural. Algunas áreas son vulnerables, aunque el esfuerzo de la dirección revolucionaria de nuestro país se centró en el sector obrero, el sector del campo, se centró en la economía. Sin embargo, encontró que hay áreas vulnerables en el campesino y el trabajo de inteligencia estuvo dirigido a vulnerar, por ejemplo, el área rural. No es casual, como explicaba Manuel, que en la parte de la Segovia es donde se inician los movimientos contrarrevolucionarios con grupos de bandas delincuenciales, que luego se transforman, por orientaciones de la CIA, en un ejército contrarrevolucionario. Esas son orientaciones muy específicas que fueron trabajando de comarca en comarca y con personas encubiertas. Otro aspecto importante que hay que resaltar de la CIA es que en esos momentos la CIA operaba abiertamente. ¿Por qué decir abiertamente? Porque no tenían una máscara que sirviera para ocultar la verdadera presencia de este organismo de inteligencia en nuestros países de América Latina, en particular Nicaragua. Por ejemplo, en uno de los años del 80 más adelante, creo que 85 por ahí, el aeropuerto internacional sandino fue bombardeado en 2 ocasiones. En esas 2 ocasiones fueron derribadas 2 avionetas que provenían de Costa Rica,
Una se dirigió a la casa del canciller de Nicaragua, el canciller, caramba, se me olvidó el nombre del compañero, ya falleció, pero y la otra cayó en el aeropuerto, fue derribada pues en ese momento. Era un trabajo de intensidad de la CIA, intensificando los esfuerzos. Otro esfuerzo que dirige estos organismos como la CIA a nivel interno es a descomponer, infiltrarse en la organización de masas. Esa infiltración generó una discordia, un momento bastante complicado donde la población en sí estaba incorporándose, por ejemplo, a un organismo de masa que es conocido como los comités de defensa sandinistas. Pues se infiltraron también ahí, hicieron un trabajo de descomposición en algunas áreas de ahí, no total, porque esos organismos de base sirvieron de mucho incluso para detectarlos a ellos. Y por otro lado, hay que señalar, de manera de resumen, que ya la revolución como tal creó sus propias instituciones para defender este proyecto revolucionario a nivel de Estado. Tanto así que el Estado de Nicaragua, a partir del 79 al día de hoy, es un Estado moderno, desde la perspectiva jurídica, administrativa, en las relaciones internacionales, la Cancillería, es decir, todo el andamiaje de un Estado es distinto en este Estado como el anterior. Ya no digamos los aparatos también que sirven para defender el proceso revolucionario. Y algo importante es el uso que tuvieron en aquel entonces de la propaganda contrarrevolucionaria para desfigurar todo un mensaje revolucionario que estaba saliendo por nuestros medios de comunicación masiva. Es decir, la propaganda jugó un papel relevante contra la revolución, en particular en el campo, por distintas razones. Y es paradójico que en la parte de la Segovia, donde Sandino hizo sus actividades guerrilleras, ahí también surgiera. También es importante resaltar que el trabajo que se hizo de índole político para contrarrestar el trabajo de la CIA en la parte norte de Nicaragua fue grande, tanto así que las bandas contrarrevolucionarias o los comandos regionales se trasladaron a Matagalpa, una parte, y otros se trasladaron a Huigalpa, Chontales, la parte sur, porque inicialmente la CIA tenía un proyecto en el año 80, 79-80, tenía un proyecto, uno, entrar por el sur, crear un grupo armado en la parte sur que arde al final de cuentas, y otro en la parte norte. Y un tercer objetivo de la CIA era crear en la costa Caribe una zona liberada, alzar a los misquitos, a las etnias nicaragüenses, que se llamó misquitos, y tener una playa desde donde reconocer un gobierno con esas tres opciones, norte, sur, Caribe, tener una playa donde reconocer una junta de gobierno a nivel internacional y a partir de ahí, bueno, recibir toda la ayuda que se podía. Afortunadamente, ya los servicios nuestros pues estaban activos, se descubre todo eso y logró impedirse para que se fabricara todo ese andamiaje que la CIA tenía montado. Tenía planes específicos para crear eso y tenía incluso, ahí estaban muchos, como dice Manuel, personas que formaron después el directivo político. Es decir, sectores de la burguesía antisomocistas que se fueron, no se sintieron identificados en ese momento con la revolución y formaron parte de ese juego político instrumentalizado por la CIA para iniciar una actividad contrarrevolucionaria en el campo, sobre todo en la parte caribe. Entonces se quedó en el norte y en el sur, y en la parte central de Nicaragua, de esos organismos que estaban trabajando. Otra parte vulnerable que ellos detectaron es como todo aparato de inteligencia, dirige el esfuerzo a captar gente oficiales en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Y no estuvieron exentos. Pues nosotros tuvimos un caso aquí de un mayor que era jefe del despacho del jefe del ejército. Eso no es ningún secreto. Desertó de Nicaragua, mientras el jefe del ejército no estaba en el país, se fue para los Estados Unidos, pasó a México, a los Estados Unidos, y ahí ese hombre entregó toda la información. Toda la información, es un trabajo de reclutamiento que a mi buen entender, según lo que he leído hasta ahora, anécdota de compañeros que combatieron en la parte sur de Nicaragua y otros que estuvieron en Chile, ese sujeto ya había sido reclutado en México, en Puebla, después se trasladó a Chile, antes que triunfara la revolución sandinista, fue reclutado por la CIA, se trasladó a Chile
Y en Chile, por informaciones que se manejan también, que ese sujeto, que no sabía quién era en ese momento, estaba con el gobierno de Allende, estaba de cerca con los militares complotados contra Salvador Allende. Y cuando se estaba buscando por las referencias que tenían ahí en Chile, con los compañeros que estaban estudiando, ese hombre desaparece y aparece pronto en Argentina. Desapareció de Chile y se va para Argentina. Y de Argentina llega a Nicaragua, no se sabe cómo, pero llegó a Nicaragua, llegó a un departamento y se vinculó a una estructura del Frente Sandinista en la guerrilla. Entonces, pongo esto como ejemplo porque como los aparatos de inteligencia siempre han estado buscando algunas áreas vulnerables, incluso traen gente, ¿no? Yo conozco otro caso de un sujeto que fue captado por la CIA, por la Central de Inteligencia. Lo captaron en el extranjero. Y después del triunfo aparece en los archivos de la OSN que el hombre fue captado como en el 65-67 por la CIA. Mientras hizo un trabajo, estaba haciendo un trabajo en el extranjero. Y bueno, se descubrió y lo sentenciaron. Pues. Pero ese trabajo lo vienen haciendo, pues, desde hace muchos años, desde antes que triunfara la revolución. Porque es claro, era evidente que en Nicaragua las condiciones para que triunfara una revolución se estaban dando, pues. No es casual que el Frente Sandinista tuviese una trayectoria tan fuerte, tan arraigada a nivel popular, que eso puso en auto a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y hay varios casos así, varios casos, pues, de cómo los servicios de inteligencia estaban penetrados incluso en las organizaciones revolucionarias nuestras y que después descubiertas. Yo tuve la oportunidad, y lo voy a decir sin un empacho porque no es ningún secreto, que yo trabajé cuando triunfó la revolución, me mandaron a cuidar el casino militar y yo llegué, ahí estaban un montón de los expedientes de la OSN. Y estuve revisándolo. No soy especialista en esa área, pero estuve revisándolo, que estaba cuidando más bien. Dejaron tirado todos los archivos. Y los miré. Miré un archivo en Ciudad Sandino que la mamá estaba denunciando a su hijo, era un agente infiltrado. Y así, ahí se descubrieron muchas cosas, ¿no? Porque la salida de todas las estructuras de la Guardia fue estrepitosa. No es casual que la CIA hubiese orientado que evitar que se destruyera el Estado somocista y que se destruyeran los instrumentos de poder que tenía ese Estado, Guardia Nacional y todo su servicio de seguridad del Estado. Y todo eso desbarató. O sea, formalmente desapareció, formalmente. Pero quedaron ahí unas estructuras que comenzaron a reestructurarse en el extranjero y en Nicaragua también. Y en Nicaragua, porque la CIA aquí estuvo trabajando en los 80 con la burguesía antisomocista que después se puso en una posición antisandinista y querían hacer también actividades internas contrarrevolucionarias. Tanto así que se detecta pues que un presidente del COSEP estaba activando células internas junto con la CIA para hacer actividades. Y bueno, se le persiguió, se le quiso capturar, el hombre se opuso y fue aniquilado por la fuerza de seguridad nuestra. La CIA pegó el árbol, hizo un gran escándalo, pues, porque se había muerto un ciudadano nicaragüense perteneciente a la burguesía. Y hay 50,000 muertos salieron después de la guerra y nadie dijo nada. Otra cosa importante para resumir lo que decía Manuel, que muy bien documentada la información, es que en Nicaragua ya la CIA trabaja abiertamente y es conocido que es la que está trabajando. Pero aquí aprenden muchas cosas. Ese manual operativo de la CIA de aquí lo sacan. Es de la experiencia también de Afganistán. Y lo otro que aquí se dan cuenta que ya el tiempo para la CIA de operar ella directamente, como que se le agota. Entonces es que surge la NET, que es de los demócratas, una fundación para el desarrollo de la democracia, que hasta hoy existe, y también existe el Instituto Republicano. Entonces ya están utilizando esa máscara para trabajar con organismos no gubernamentales. Y hay una cosa importante, cómo se infiltraron la inteligencia de los Estados Unidos en los organismos no gubernamentales de los años 80. Dejaron sembrados a personas allí, durmiendo,
para que en un momento determinado, de acuerdo a las necesidades de los Estados Unidos, operaran. Y eran organismos de ONG sandinistas, todos eran sandinistas, ¿no? Pero en el 90, cuando se da la ruptura y perdemos las elecciones, muchos de esos organismos se convierten en una industria para su beneficio. Lamentablemente, hay que reconocerlo, eran personas que estuvieron con el Frente Sandinista en los 80 y algunos estuvieron también en la lucha contra Somoza. Pero la comodidad que les ofreció, en este caso, el imperialismo a través de sus organismos, pudo más que los principios revolucionarios. Y nos da como resultado de esto mismo que en Nicaragua se vuelve una industria, la ONG, y eso es un gran interés que la CIA tiene en Nicaragua para ir sembrando. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de la CIA era destruir el Frente Sandinista en los años 80, es decir, desaparecerlo como partido y desaparecer físicamente a los sandinistas, que es lo que quiso hacer en los años 70, con las operaciones Águila Quinta y Águila Sexta, que realizó el Comando Sur de los Estados Unidos con el Condeca. No lo pudieron hacer, no pudieron, pero sí lo buscaron como hacerlo en los años 80 y en los 90. Fue una gran oportunidad que tuvieron en los 90 para destruir al Frente Sandinista y todo lo que sea el pensamiento sandinista. Y bueno, ya la CIA no podía dar la cara, pero sí tenía su organismo, y poco a poco esos ONG que estaban, digamos, eran dirigidos por sandinistas, se fueron definiendo, bastante se fueron definiendo. Y hoy tenemos los resultados. Muchos organismos sandinistas, ONG sandinistas, dejaron atrás los principios revolucionarios del sandinismo y están con el imperialismo. La CIA los reclutó completamente. ¿Cómo los reclutó? Por dependencia económica, por dependencia ideológica algunos, por dependencia ideológica no me cabe la menor duda de que una forma de reclutar, o por otro tipo de dependencias. Pero siempre hay una dependencia, pues. Económica, hay un montón de personas que yo en lo personal conozco, ¿ya? Que se fueron con ellos porque les gusta la comodidad. Disfrutaron de las miles del poder en los 80 y cuando perdimos las elecciones, ahí no les gustó. Les gustan los reales. ¿Sí? Otros ideológicamente estaban más identificados con ellos, sin duda. Eso no lo puedo negar. ¿Sí? Y otros que cayeron ahí. Hay muchos que andan allá afuera, otros que se han creído el cuento. Pero es un trabajo de propaganda que hace la CIA para reclutar dentro de las filas revolucionarias a muchos compañeros. Y usa de distintas maneras, de distintas formas. Y en estos momentos también lo están haciendo, pues. Hay algo que siempre se recarga en conversaciones con los amigos, que las áreas vulnerables de una revolución son, por un lado, la parte... las universidades son bien vulnerables y penetrables, ¿no? Lo penetran con suma facilidad. La parte ideológica es importante mantenerla firme para neutralizar de alguna manera todo el servicio de inteligencia que están haciendo el trabajo con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones les venden otra cosa. Eso a manera de resumen de lo que estaba diciendo Manuel hasta ahorita. Muchísimas gracias, agradezco su atención y la oportunidad que me dieron para compartir un poco de cómo la CIA en Nicaragua ha trabajado en contra de los procesos revolucionarios, no de ahorita, sino de muchos años atrás también, como premisa pues, de lo que estamos viviendo ahorita en este contexto del 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Bolívar. Nada, fue un gran aporte. Ya estamos en hora y 20, así que yo creo que es momento de darle la palabra a Marcelo, a mi padre, para que haga un cierre y después por ahí podemos meter algunos comentarios finales y ya nos vamos a dormir. Por lo menos yo. Es familiar esto de Jaime y Hernández habla. Si voy a ser bien breve, un poco, bueno, más que nada, uno cuando viene a hablar de un tema precisamente sobre Nicaragua, sobre las contras, sobre el sandinismo y quienes están exponiendo son nicaragüenses, no hay mucho para agregar. Uno viene más a informarse, como dice Azul, a aprender, que a
a poder decir nada. Simplemente creo que lo que puedo hacer es sacar algunas conclusiones. Pero de todas formas hay algunas cositas que creo que uno puede ir extrayendo de lo que escuchó y de lo que ya más o menos conocíamos y que son muy interesantes. Yo creo que la clave de todo esto pasa por el tema de la propaganda. Creo que si hay algo que hacen bien estos muchachos es la propaganda. O sea, uno los puede derrotar en cualquier terreno. De hecho, hoy están perdiendo a nivel internacional, en el plano financiero, económico, tecnológico e inclusive militar. Ahora, siguen manejando y controlando la propaganda en la mayor parte del mundo, en los países occidentales, por supuesto, en la periferia también, y en muchos países orientales. Uno ve como muchas veces la queja en países como Rusia es el famoso problema de la quinta columna y mucho sector intelectual, periodistas y universidades que son penetradas por este modelo. Creo que lo que pasó en Nicaragua creo que de alguna manera también se resume en eso que contó Manuel sobre William Walker, que intentó cambiar hasta el propio idioma del país. No es algo extraño, en Filipinas, los Estados Unidos lo hicieron tan exitosamente que hoy uno habla con un filipino y el filipino se llama, no sé, Pedro González, pero no sabe hablar español. Han perdido su raíz. Bueno, Nicaragua se pudo resistir, pero bueno, esto no, es como que hay un modelo universal que se aplica, es un manual que se aplica a cualquier nación que tenga algo que interese, aunque después obviamente se adapta a las particularidades locales, entonces la historia nunca es igual, pero sí tiene ejes en común, ¿no? Creo que el problema grave que hubo en Nicaragua no fue que el sandinismo derrote a Somoza, creo que eso es un tema que está dentro de las reglas del juego. Creo que el problema que tuvo Estados Unidos es que lo derrotó y fue consecuente. Creo que ahí es donde viene el problema. Cuando uno llega al poder y hace lo que dijo que iba a hacer, parece una tontería, pero creo que es lo más difícil de hacer. Creo que es lo más inaceptable para este sistema es cumplirlo. Estamos llenos, rodeados de políticos, de movimientos, de partidos, que prometen muchas cosas, pero cuando llegan al poder hacen otras cosas. Hay como una especie de amnesia sobre lo que dijeron. Está llena la historia, inclusive en nuestra región, de políticos o de líderes populares que han tenido una posición y que seguramente cuando volvieron han vuelto acomodados a una nueva realidad, mucho más pragmáticos y en general nunca han terminado bien. Bueno, el problema que hubo, creo que con el sandinismo, es que siguió manteniendo más o menos lo que había planteado y eso es lo más complicado. Entonces, claro, se apela mucho a la propaganda y yo creo que es algo que obviamente hay una enorme disparidad de medios, ¿no? Y es muy difícil combatir en este campo, porque básicamente las únicas voces que se escuchan son las de esta pluralidad de medios informativos que todos finalmente terminan por decir lo mismo, ¿no? El somocismo estuvo desde el 37, si no me equivoco, hasta el 79. En la presidencia hubo un tío, un padre, un hijo, un hermano, y sin embargo hoy se cuestiona a un presidente por haber conseguido varias reelecciones. Y uno no cabe menos que preguntarse, pero ¿qué pasó con lo que pasó antes en la historia? O sea, ¿por qué antes no pasaba nada? Antes estaba bien y eran gobiernos aceptables porque luchaban contra el comunismo, por lo que sea, o porque entregaban riquezas, y hoy parecería que eso es un problema. Claro, es que el problema no es ese, el problema volvemos a lo de ser consecuente con lo que dice. Por supuesto que todos los gobiernos, algunos me dirán, bueno, no todo son rosas. No, todos los gobiernos tienen sus problemas, todos los gobiernos hacen cosas que a veces desde un sillón uno diría, y bueno, eso no está bien, habría que hacerlo de tal forma, o planteos por ahí exclusivamente más de corte, podemos decir, entonces inmoral cabría en el término.
la realidad del poder exige tomar decisiones que a veces son duras y que no son comprendidas por la mayoría de la gente. Pero hay cosas que sí marcan la diferencia. Que Nicaragua haya tenido más de un 60% de analfabetismo, que no tenía salud, básicamente, que obviamente no tenía entonces educación, que era un país que se dedicaba a exportar un puñado de materias primas y no mucho más que eso. Es bastante claro que el problema era precisamente que ahora esto no siga de la misma manera, si bien por supuesto que después también de décadas de estar bajo ataque, es un poco difícil que uno pueda tener una economía floreciente. Es más, Nicaragua tuvo etapas de mucho crecimiento hasta que, bueno, casualmente empezaron precisamente los disturbios y las presiones para tratar de usar el mismo modelo que se usa creo que en pequeño y en grande, porque Nicaragua es un país chico y se utiliza una metodología, pero no difiere de la misma que están usando hoy contra Rusia, que podemos calificar como un país grande. A Rusia también se lo intentó destruir, ¿por dónde? Por la cuestión económica. Por ejemplo, el modelo es bastante similar, por eso decía que son lineamientos parecidos que se adaptan a los lugares. Lo que hay que hacer es generar malestar social. En general el malestar social se genera precisamente con dificultades económicas, producir rebeldía, producir motines, esto apuntalado del exterior y genera un cambio de gobierno. No es nada nuevo lo que está pasando y creo que es un poco lo que de alguna forma se ha hecho sobre Nicaragua. A veces las comparaciones terminan siendo muy, muy odiosas y yo ahora hablo desde lo que se ve desde esta parte del mundo. Nosotros no estamos viviendo ni por asomo en un gobierno que tenga características de revolucionarias, por lo menos en lo que se debería entender por revolucionario. Tal vez lo que hoy es revolucionario no es precisamente lo que uno está deseando. Y uno se encuentra con que realmente no llega una campaña de prensa constante e incesante que es solo noticias negativas. No hay una sola noticia positiva, que obviamente muchas veces son sesgadas, son descontextualizadas. A veces son mentiras, dice Yana, pero en general no es tanto lo que se hace es mentir, sino descontextualizar. Agarrar un hecho y darle un significado diferente al que tuvo originariamente. Entonces, hay una cuota de verdad y una cuota de mentira, pero como está presentado, lo que priva es la mentira, pero cuando uno lo trata de contraponer, no es totalmente mentira. Este es un juego sutil que hacen mucho los medios de comunicación y que lo llevan de la mano con esa segmentación de información. Todo lo que va a llevar de Nicaragua va a ser lo malo. Pues si hubo algo bueno, jamás nadie se va a enterar. Entonces después pasa lo mismo, pasa con Venezuela. Cuando alguien en la Argentina quiere decir que hay algo que es un desastre, dicen vamos a hacer Venezuela, vamos a terminar como Venezuela. Y una vez le da ganas de preguntarle si realmente saben qué pasa en Venezuela. No, nadie sabe qué pasa en Venezuela. Simplemente es como que se hace eso como una mantra que todos repiten. Vamos a terminar como Venezuela. Nicaragua no ha conseguido esa parte de éxito que tiene Venezuela y eso de alguna manera es una ventaja porque es más fácil desandar el camino porque no instalaron la idea negativa. Simplemente lo que hay es en general un desconocimiento y algunas cuestiones a veces que van publicando los medios para tratar de hacer una campaña en contra del gobierno actual de Nicaragua, pero yo podría decir que creo que a nivel masivo lo que hay es indiferencia, la gente ni le va ni le viene lo que pasa en realidad en Nicaragua, no hay una actitud negativa y eso de alguna manera demuestra también algunas limitaciones de esta campaña, ¿no? Y después me quedé pensando también en algunas de las cosas que hablaban sobre el tema del entrenamiento, de cómo se entrenaron contras en la Argentina y no sé si lo mencionaron, pero que hubo asesores militares argentinos trabajando para la contra. Y todo eso se dio y que me llamó mucho la atención, creo que fue Bolívar el que dijo que después de Malvinas la cosa cambió. Claro, porque ahí es donde muestra también cuál es uno de los problemas que hay, creo que en la Argentina y en muchos países de la región.
con distintas intensidades, podríamos decir, ¿no? Lo que hay es una profunda ignorancia política. O sea, nunca se terminó de entender qué pasó en Nicaragua. Un gobierno comunista, tenemos que apoyar a los norteamericanos que luchan por la libertad y la democracia. Y ahí se reduce el pensamiento también de muchos militares que terminan participando en esto, que terminan siendo nacionalistas y liberales y pro-estadounidenses y de alguna manera pro-británicos, mientras que tienen parte del territorio ocupado. Claro, lo que pasó en Malvinas fue muy fuerte, produjo un quiebre y muchos se preguntaron qué estamos haciendo, no estaremos del lado equivocado, y creo que eso de alguna manera terminó por condicionar esta situación. Por eso también después en la Argentina vivimos hasta el día de hoy una intensa campaña de desmalvinización. ¿Qué significa desmalvinizar? Borrar de la memoria de los argentinos el problema de Malvinas, porque Malvinas es un obstáculo que nos muestra claramente quiénes son nuestros enemigos y quiénes son nuestros amigos. O sea, no hay ninguna duda de quién está ocupando las Islas Malvinas. Entonces, es muy difícil después a la población en general explicarle por qué nuestros líderes políticos están abrazándose con el embajador de turno británico. Cuando se dan esas circunstancias, uno entiende qué es lo que pasa. Pero bueno, la ignorancia política, como decía, creo que es lo que termina por cerrar todo este paquete. Y en definitiva, sino lo que podemos, creo que de alguna manera concluir, es que hay una metodología también, decíamos, parecida en la forma de reclutamiento. Cuando uno ve cómo las organizaciones, muchas veces terroristas, como sucede en algunas en Medio Oriente, que trabajan directa o indirectamente, sabiendo o no sabiendo para los intereses de la CIA o del MI6 o del Mossad, terminan reclutando en general jóvenes con problemas, o sea, básicamente con problemas de inserción familiar, con problemas de inserción social, que han sufrido injusticias, y entonces eso después es bastante más fácil transformarlo en una mano de obra para desestabilizar naciones. Algo parecido creo que ha pasado también con las Fuerzas Armadas, en cierta medida, que han sido utilizados de alguna manera con un mecanismo parecido. Se los usó y luego se los desechó. Creo que queda absolutamente claro lo que pasó en la Argentina y en muchos otros países, como se los hizo luchar contra, no, ni siquiera fue contra una guerrilla, fue contra la sociedad en su conjunto, porque después resultó que líderes gremiales que no tenían ninguna vinculación con ningún tipo de guerrilla fueron los que fueron terminados perseguidos. La mayoría de los desaparecidos terminaron siendo en realidad dirigentes obreros y no dirigentes políticos. Eso es interesante también que alguna vez se explique, y eso tiene que ver con cuáles eran los objetivos reales. Los objetivos eran destruir a los países por dentro y destruir a quienes no son manipulables. Los partidos políticos han sido canalizados y cooptados por el sistema. Los sindicatos, pese a todos los problemas que tienen, con todas las dificultades que hay, es donde todavía hay una cierta reserva de una cuestión nacional, de una cuestión de justicia social, de una cuestión de resistencia ante estas políticas woke. Y eso lo encuentra uno más bien en esos sectores que fueron el blanco de la represión, y los que ni siquiera les tocó por asomo fueron los empresarios. O sea, ¿qué es lo que pasó en la Argentina? Después me gustaría que, bueno, hoy ya creo que se va a hacer muy tarde, pero que después nos cuenten la experiencia en Nicaragua, pero imagino que es bastante parecida en ese sentido, porque los empresarios argentinos, que fueron quienes ganaron y quienes hicieron la política económica de la última dictadura, siguieron en el poder con los sucesivos gobiernos. Alguna pequeña interrupción hubo, pero en líneas generales siempre terminaron manejando la economía de los gobiernos. No importaba qué gobierno, de qué signo ideológico gane, en general los equipos económicos eran los mismos. Muchos inclusive son hijos o nietos, haciéndome acordar lo que pasaba con los Somoza, de los iniciales, de quienes empezaron con estas políticas. Parecería como que hay tradiciones familiares de gente que va a trabajar en determinadas áreas y no precisamente a favor del país. Entonces lo que hemos visto era que utilizaron
precisamente a las fuerzas represivas y después las abandonaron. En algunos casos los metieron presos, en otros han quedado, no sé si diría libres, por ahí escondidos, han escapado, pero en líneas generales lo que sí se usó esto fue como una política de destrucción para el conjunto de las instituciones, que ese es el otro problema. No hay forma ahora de despegar las Fuerzas Armadas de lo que pasó en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? No tenemos ejército, no tenemos forma de defendernos y a nadie le interesa absolutamente nada. Entonces después tenemos gente que se saca fotos con la directora, con Lauren Richardson, la jefa del Comando Sur, porque es mujer y porque las mujeres, porque nunca una mujer llegó a un puesto tan alto en el ejército de los Estados Unidos, y uno se pregunta, pero yo no logro entender, pero este no es el mismo Comando Sur que era el que organizaba esto contra Nicaragua, y nosotros no simpatizábamos con eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo perdimos? Bueno, es muy difícil a esa gente pedirle que entienda cuál es el proceso en Nicaragua o en países como Nicaragua. La lectura es demasiado lineal. Y lo último que quería comentar es el tema de los reclutamientos. Una de las formas de disciplinar más usadas, por lo menos acá en la Argentina, por los servicios de inteligencia, que nosotros en realidad, ustedes lo saben mejor que nosotros, pero nuestros servicios de inteligencia son una fábrica de recolección de datos políticos y empresariales para usarlos después políticamente internamente. Después, como lo que tendría que ser, como una defensa nacional, evaluar amenazas contra el país o lo que sea, de todo eso no existe y no hay absolutamente nada. Entonces lo que nosotros nos encontramos son con carpetas, entonces que muchos políticos pueden ser por ambiciones, como decían, materiales, por cuestiones ideológicas. Yo diría que hay un pragmatismo tan grande que no hay ideología, no hay ni a favor ni en contra, son cuestiones materiales, o el otro gran tema son acciones no presentables públicamente, cosas que se le han hecho, que se han grabado, que se han firmado, hay de todo tipo de cosas que sería impresentable socialmente. Entonces, es impresentable cuando tiene una carpetita que muestra a determinado líder político haciendo cosas que no debería haber hecho. Bueno, ese líder político no va a tomar más una solución independiente. Y todo esto lo ha cubierto la prensa también con una hipocresía bastante importante, diciendo, bueno, pero es que en realidad no habría que meterse en la vida privada. Y la verdad, eso creo que es un error, porque no es que hay que meterse en la vida privada, es que cuando alguien dirige una nación o cuando alguien tiene una posición de alta responsabilidad, deja de tener vida privada. Si quiere tener vida privada, bueno, tendrá que hacerse a un lado y ahí sí reclamar privacidad. Pero mientras lo está decidiendo, va a ser presionado, porque si uno permite que gente con conductas poco transparentes acceda a puestos de poder, esa gente va a ser blanco de cualquier servicio de inteligencia. Todos sabemos que esto funciona así, entonces lo van a chantajear y lo van a quebrar. Y eso creo que es uno de los grandes problemas que hemos tenido, no solo en Argentina, en países vecinos también, donde figuras públicas muy poderosas que se han tentado por alguna cosa, bueno, hoy realmente no pueden menos que aceptar las cosas que se están planteando. Bueno, en definitiva, con esto yo ya voy a ir terminando y creo que es interesante después, como decía Manuel, hablar del capítulo de lo que pasó con la Argentina, y de alguna manera nosotros intentamos ser un vehículo de transmisión entre distintos sectores que tienen un enemigo en común y que a veces tienen, yo lo noto, muchas precauciones por quién es el otro, y porque en realidad terminan por no conocerse, por no saber en el fondo cómo son como personas, y que a veces intentan defender los mismos valores, pero han sido grotescamente manipulados muchos para odiar lo que no conocen. Entonces, de esa manera, esa figura de un guardia, de la Guardia Nacional somocista, diciendo que en este país no se permite el comunismo, yo creo que es más fruto de la ignorancia y de reclutar también, bueno, gente con pocos escrúpulos morales, ¿no? Pero más allá de eso, de esa ignorancia política que yo decía, los tipos persiguen cosas que no saben qué es. O sea, persiguen algo, y esto lo he visto muchas veces, mucha gente que dice, yo no quiero esto porque es comunista, por lo que sea,
y no tiene idea de qué es lo que está persiguiendo, no tiene idea que, por ejemplo, en este caso, el comunismo, o sea, que puede tener críticas atendibles para hacer, pero no son precisamente las que están haciendo, no lo están haciendo por la crítica, lo están haciendo porque le dijeron esto es así y lo repiten. Bueno, eso es una de las grandes cuestiones a corregir. ¿Por qué? Porque esto después hace como un efecto dominó y hace que sea imposible que uno pueda tener una discusión tranquila, clara, equilibrada y argumentativa para saber, por ejemplo, qué es lo que pasa en Nicaragua, porque la reacción es visceral y tiene que ver más por esa cuestión interna que por los hechos reales que se puedan demostrar. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Vamos a agradecer igual. Manuel, quería saber si vos no tenías algunos comentarios para hacer a modo de cierre, 5 minutitos. Estoy segura de que tenés cosas para decir. Sí. Un momento. Fíjate que te muteaste. Micrófono, Manuel, micrófono. Ahí va. No, de nuevo. No, está. Listo. Ahí, ok. Sí, les decía que gracias a Marcelo, ¿verdad? Realmente es un tema muy interesante. Estos temas se deberán de dar en las historias de las relaciones internacionales en Latinoamérica, el Caribe, en materia de política exterior. Sin embargo, nosotros no la vemos que están presentes en los pensos universitarios. Una soberana desgracia, ¿ya? Sobre todo porque estos mecanismos en la actualidad nosotros los percibimos, pues nuevamente estamos oyendo que hay sectores de la pseudo oposición aquí entrenando en Costa Rica, entrenándose fuera pues de Nicaragua. Las actitudes de política exterior norteamericana hacia Nicaragua no han cambiado. Hay un tema de sanciones, hay un tema de acciones de cambio de régimen. Como bien decía Marcelo, en el 2018 vimos un intento de revolución de color aquí, cambio de régimen, de golpe de Estado fallido, como quieran llamarle, ¿ya? Porque la gente a veces en esto no ve pues los objetivos de los deseos de hegemonía, de control foráneo, no ven los deseos de la élite de poder que han sido golpeadas seriamente en este país, ¿verdad? Toda la red de ONG financiada por las agencias norteamericanas que creó la CIA para quedarse tras bastidores, como bien anunciaba Bolívar, en este país están siendo bastante golpeadas, prácticamente no cumplían con los objetivos que habían presentado, y muchos otros sectores también que es parte de la realidad y la actualidad política aquí en Nicaragua. Entonces debiera de conocer esos temas de historia, porque le daría a las nuevas generaciones una facilidad de entender y el proceso en que vivimos y hacia qué nos podemos enrumbar. Es muy fácil entrar, salir de la paz y entrar a los horrores de la guerra, y eso es lo que prácticamente hay que evitar. Y coincido, y estoy de acuerdo 100% con Marcelo, que los sistemas de propaganda, la efectividad de la propaganda enemiga, adversaria, son muy efectivas. Los recursos que implementan, la diversidad de variables que fomentan. En lo que estaba Marcelo conversando, abordando el tema, y Bolívar, me hicieron 2 preguntas aquí en el WhatsApp. La primera es que cómo se llamaba el libro que leyó el jefe de la edición de América Latina de la CIA para llevar la guerra hacia Nicaragua. Y se llama The Sandino Affair, el asunto pues de Sandino, y lo escribió Neil Macaulay. Está ahí en internet,
se puede adquirir. Y lo otro que me preguntaban unos amigos, que a veces también nosotros somos muy esquemáticos, que por qué toda la bibliografía en general, ¿verdad? Es norteamericana, pero parece que él no vio el inicio del programa y le decía que son exfuncionarios de la administración Reagan, que trabajaron en Pentágono, en la CIA, en el Departamento de Estado, que escriben sobre esto. Es mucho más creíble, no solo porque lo escriban ellos, sino porque si lo escribimos nosotros, lo presentamos nosotros, van a decir que nosotros estamos inventando la historia. Entonces, aquí hay que romper muchos esquemas, ¿verdad? Para que tengas la posibilidad y la comprensión y el conocimiento al tratar la documentación del adversario. Si no, entonces te vas a estar leyendo a vos mismo. Y las relaciones internacionales, como disciplina pseudocientífica, tiene que comprobar hechos, fenómenos, datos. Si no, entonces esto no tendría una razón. Yo agradezco, ¿verdad? Azul, una grata compañía, Marcelo, que nos acompañó en este programa, Bolívar, que entró en tiempo y forma, con datos muy interesantes. Y le cedo la palabra a Bolívar y creo que podemos hacer más temas sobre esto. Tenemos allá a Rodolfo Dupont, tenemos a Jorge Luis, a varios aquí argentinos que sin duda alguna van a tocar este tema de los argentinos, de entrenamiento del ejército argentino a la contra en los 80 y que va a ser de gran interés, y otros temas más que hay que tocar. Gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, gracias. Pues. Gracias. Primero agradezco a CTV, a Marcelo, Azul, Manuel, por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes una vivencia sobre un tema que ciertamente ese tema como que es poco abordado incluso por estos medios. Es decir, hablar de la central de inteligencia, hablar de los servicios de inteligencia de Europa, los Estados Unidos o de cualquiera que sea, muchas personas que de alguna manera se vincularon antes o durante la revolución, les da miedo, pues, les da miedo tocar ese tema por muchas razones, pues. En lo personal no tengo ninguna aprensión cuando se trata de abordar una situación así. Como lo explicaba Manuel, hay muchos libros que se han escrito y lo que hay que hacer es explorar alrededor de lo que ocurrió en Nicaragua y cómo la CIA ha trabajado en contra de Nicaragua. Y en el actual momento, cómo está trabajando. A manera de conclusión, puedo decir que para antes del 18 de abril del fallido golpe de Estado, aquí habían unos cursos de formación política, así literalmente, que eran articulados por la NED, el IRI, la USAID, y detrás de ellos está la CIA. Estudiantes universitarios, profesores universitarios, asistían a esos cursos de formación política en liderazgo, democracia, libertad, ciudadanía, un montón de nombres rimbombantes que estaban usando, pero ya no lo están haciendo. Ya no, porque el financiamiento ya no lo tienen de manera ilícita como lo tenían en aquel entonces. Entonces, ¿qué están haciendo? Es un trabajo de inteligencia. Están haciendo, mandando a nicaragüenses, jóvenes, estudiantes, personas de las universidades, lo mandan a Europa. ¿A dónde lo mandan? A la escuela de formación de cuadros que tiene Davos. Eso es un secreto, hombre. Eso no es un secreto. Yo me doy cuenta de eso. Y yo lo veo en las universidades. Personas que se van para Europa, están 3, 4 meses y a los 5 meses regresan. Yo las conozco. Se van allí, dicen que van para Francia y que van a los Países Bajos, van a España, 3 meses, 4 meses y después regresan y se quedan aquí. Están clandestinos, están trabajando y son jóvenes. Es decir, la cantera que ellos están preparando en este momento, que es un trabajo de inteligencia, la cantera que están preparando es fuerte, porque una generación nueva, quieren unas caras nuevas, porque toda esa gente que fue expulsada que como apátrida, sin traidores, sin ciudadanía, eso están quemados. Ya no lo va a ocupar más la CIA. Necesitan gente nueva y la están preparando en el extranjero, no solamente en el sur con las tropas contrarrevolucionarias o el norte, no solamente la estructuración de un nuevo directorio de la contra, que ya lo tiene el directorio político, también están trabajando adentro, aquí. Pues es bastante evidente, pues, al menos para mí. Yo me doy cuenta de eso. Y salen,
Están saliendo. Y como aquí hay libertad para que de movilización, no se le corta a nadie la posibilidad que salga de Nicaragua. Entonces, están saliendo. Entonces, esa es también una manera de ejemplo que hay una necesidad de que se conozca todo este andamiaje de la CIA en Nicaragua con fuentes, pues que las fuentes están ahí, los libros, los textos que aparecen y que son escritos por los mismos ex agentes de la CIA que ya abandonaron el servicio y hacen un negocio, porque son negociantes. Ellos no tienen principios ni tienen patria, son negociantes nada más. Yo les agradezco una vez más porque me toman en cuenta para estar con ustedes compartiendo, reflexionando sobre un tema que tiene tanta actualidad como es el caso de la CIA en Nicaragua, la agresión que hace a Nicaragua. Como decía Marcelo, el modus operandi de este instrumento de los Estados Unidos que se llama CIA no difiere mucho de lo que están haciendo ahí en contra de Rusia, ¿no? O el MI6 o el Mossad. Todavía el Mossad tiene una manera más abierta de trabajar, pues, pero siempre encubierta. Son aparatos altamente especializados, pues, y aquí están preparando gente también, porque vivimos en una sociedad democrática revolucionaria, que no se han cortado los derechos de las personas en ningún momento, ¿no? Aquí toda la juventud tiene el derecho de asistir a recrearse, divertirse, y para eso nosotros luchamos, precisamente para que esta juventud tuviera ese espacio de vida sana, de vida de calidad, con calidad. Eso es lo que hacemos, pues. Pero el imperialismo con su aparato de inteligencia no quiere y nos están agrediendo cada rato. Muchas gracias, agradezco su oportunidad que me han dado Marcelo y Azul. Muy amable. Manuel, estamos en contacto. Bueno, yo sé que vos querés decir algo. Sí, quería en realidad proponer dos temas para cuando se pueda hacer una charla. Uno, ahora que mencionó el tema del Mossad, sería interesante saber sobre la actuación del Mossad en Centroamérica, porque se habló mucho, me acuerdo, en esas épocas, la participación de oficiales israelíes también, entrenando y participando en distintas naciones centroamericanas. Y el otro tema es, obviamente, el de la propaganda, ¿no? Porque yo creo que tal vez la llave del dominio es la propaganda. O sea, uno no puede dominar con Occidente, en total será el 10 o 15%, decía, de la población mundial, y no todo Occidente está a favor de esto. O sea que 5% de la población, tal vez seguramente mucho menos, porque de eso hay mucha gente que en los propios países centrales tampoco está de acuerdo con esto, o no le interesa. ¿Y cómo con tan poca gente se puede dominar a tanto? Los recursos materiales son ciertos, pero no es por la fuerza de las armas. Las fuerzas de las armas terminan, creo que, por disciplinar a lo que se sale de control, pero creo que hay un control mental que ejercen, que es lo que impide que uno se rebele, que es lo que hace que todo el mundo acepte pasivamente lo que está sucediendo. Después de todas las barbaridades que hemos visto, todavía cuesta que la gente termine, el común de la gente, por comprender lo que está pasando. Todavía se siguen justificando, todavía se siguen creyendo muchas de las cosas que se instalan. Entonces creo que abordar la propaganda de Occidente, la propaganda que se maneja desde Washington en líneas generales, ¿no? Y no solo abordarla, sino ver qué métodos se pueden utilizar para contrarrestarla desde una posición realista, porque tampoco tiene sentido decir, no, vamos a hacer una mega cadena internacional, porque no vamos a hacerlo, porque no se puede hacer, porque no hay recursos para hacer eso, pero sí hay formas, hay veces, como uno enfrenta un ejército regular, mucho más poderoso, con una guerra asimétrica, con una guerra de guerrillas que golpea donde no se lo espera y que encuentra formas de ir desgastando. Yo creo que de alguna manera hay metodologías que uno puede ir empleando. Creo que eso sería un buen tema para ir analizando cómo encararlo, qué tipo de discursos hacer. Va desde elegir las palabras hasta, no sé, la escenografía, los lenguajes, todas las cosas que se utilizan, que ellos sí cuidan muchísimo y por eso tienen tan buenos resultados. Creo que estudiar este tema
debería ser más que importante. Creo que es una deuda pendiente que se tiene, porque inclusive, sinceramente, los rusos creo que están en falta, intentan, pero están en falta, tienen muchos problemas con sus propios medios para controlarlos, y los chinos es un desastre. La verdad, sinceramente, los chinos quizás sea por su propia idiosincrasia, donde en realidad ellos son medio mundo y hablan para sí mismos, no les importa demasiado lo que pasa en el exterior, pero la verdad, el soft power chino, teniendo en cuenta lo que es China, deja mucho que desear. Bueno, tal vez nos vamos a tener que ir apañando nosotros como podamos mientras tanto, hasta que, bueno, fuerzas de este calibre como las que mencioné puedan de alguna manera modificar la situación. Pero tanto algo hay que hacer. Sería bueno que por ahí podamos ir viendo cómo articular respuestas. Bueno, los dejo a Manuel reflexionando sobre eso. Ya para la próxima hará sus comentarios y decidirá el próximo tema. Muchas gracias a los tres por estar acá conmigo hoy. De nuevo, me parece un tema disparador muy interesante. Es verdad que hay una ignorancia bastante fuerte. Yo, habiendo estudiado una carrera en Relaciones Internacionales, en la materia que tuve de Historia Latinoamericana, solo vi por arriba un poco de la historia de México, un poco de la de Brasil, algo Cuba y deja de contar, y obviamente de manera muy superficial. Así que sí, es algo que realmente está faltando y es muy interesante encontrarlo por otros lados. Y también quería agradecer a la gente que nos estuvo acompañando hoy, que fue poquita, somos poquitos. Es difícil de encontrar este canal. Ya, si Dios quiere, el lunes volvemos a la normalidad, volvemos al canal oficial de siempre, Muy Espejos, y obviamente seguimos transmitiendo por el canal del CREI. Por eso los dejo y nos vemos probablemente la semana que viene. El viernes va a haber cambio de horario, pues yo arranco una maestría. Así que deseenme suerte y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos.